La historia de casi todos los pueblos se puede ver a través de la historia de su cocina. Si me permiten ser más exacto, a través de la historia de su panificación. Se acepta que la historia de Yucatán, que es la misma de México, se puede dividir en los siguientes periodos. La colonia, que duró 3 siglos, es el periodo más grande que hemos tenido hasta ahorita. Luego viene el periodo del afrancesamiento, la bella época, el porfiriato quizá a finales del siglo XIX, hasta varias décadas después del siglo XX. Después de la Segunda Guerra Mundial viene una época que tuvimos mucha fijación con Norteamérica. Y por último, a finales del siglo XX tuvimos la globalización. Sí, el libre mercado, cuando pudimos importar un montón de cosas, no se importaba nada, muy pocas cosas antes, y los jóvenes que nacieron en esa época creen que el mundo es así, pero el mundo no era así para nada, ¿no? En términos generales, durante la colonia comíamos los panes bonete, el turulete, nuestro escotafí, que ya hemos hablado, las panetelas y las biscotelas, las roscas nevadas, el pan de huevo, el pan batido, las patas con queso, una amplia variedad de bizcochos y de hojaldres. Nuestros dulces eran el mazapán de almendra y su sustituto, de pepita de calabaza, los alfeniques, los zapotitos cubiertos de canela, las bolas de huevo, los dulces secos de pepita y cacahuate, el dulce de coco, los churros, los buñuelos, el coco melcochado y una gran cantidad de dulces de frutas. También hay que mencionar a los caballeros pobres. Pero cuando vino el afrancesamiento y se fundó la bella época, cambió todo esto. Y de esta época vinieron las bolas de nuez, los dedos de almendra, los bombones, que vienen del francés bombón, bueno, los bombones rellenos, sobre todo de licor, o de fresas y licor. Las lenguas de gato, los biscuits, los bolovanes, que hoy se comen mucho, la famosa rosca brioche, ojo, la rosca brioche original, salada, no es como la que vende doña Tere Casola, esa es una adaptación. Y una gran variedad de panes de estirpe francesa, todos con la base del brioche. De 1914 a 1918 hubo la Primera Guerra Mundial y en cierta forma un rompimiento con Europa. Ya los muchachos y las muchachas no iban a estudiar a Francia, sino iban a estudiar a los Estados Unidos. Ellos empezaron a traer, desde luego, a importar, se empezó a diseminar en general panes y dulces de tipo norteamericano. Los pies, eso es totalmente norteamericano, es el pies de borde, el de queso, que conocemos, el de nuez, y el de piña, y una gran variedad. El famoso fudge, los brownies y el cake, por ejemplo, por citar solo algunos, son de esta época. En materia de panes, empezaron a aparecer el llamado pan de molde. Sin embargo, el pan de molde no es ese cuadrado que hoy comemos, es ese largo que se cortaba para hacer los sándwiches, aunque el sándwich ya había entrado con una suerte de baguette, que también es de la época francesa. Baguette y más bien vino de tipo de Cuba, nos llegó a nosotros y entró muy probablemente por progreso. Luego, en la época de la globalización, bueno, pues llegaron los brownies con helado y crema encima, con toda esa variedad de dulces de esa naturaleza, los helados,
que habían entrado el Sunday, que ya no se come. Por cierto, había una lonchería donde se comía también, se tomaba también, allá en Progreso, con los Milán, muchas cosas de estas. La globalización trajo toda esta variedad que hoy conocemos, una profanación, porque el postre tiene que ser breve, el dulce. No estos que dan en estos restaurantes de cadena, con nombres americanos, un trancazo de pie, que si de esto, que si del otro, que si del otro, con 2 bolas de helado encima. Esto es una agresión. El postre, para paladearse, para sentir su sabor, tiene que ser breve. Y porque el sabor más peca la que insinúa que la que se muestra, dice un refrán. Y así es el sabor. El sabor tiene que ser tiene que ser insinuante. No que neutralice, sofocante, que neutralice las papilas gustativas. Esta es una evocación de la opulencia y del festín norteamericano que empezó después de la Segunda Guerra Mundial. Si este comentario le gustó, suscríbase al canal. Si no, diga lo que le parezca. Vea el próximo, a lo mejor se le gusta.